señores magistrados, colegas, abogadas, abogados, estimados estudiantes. En primer lugar, quiero agradecer por haberme invitado para conversar con ustedes sobre los temas que se han mencionado. Parece que ha habido un error en cuanto al tema, porque una cosa es, ¿no?, quienes deben participar en un proceso de ejecución de garantías y otra cosa es la ineficacia del acto jurídico y dentro de la ineficacia del acto jurídico, la ineficacia del contrato, ¿no? Como un preámbulo a esta exposición quiero manifestarles, y esto va especialmente a los estudiantes, que hay que tomar conciencia que ninguna universidad pública ni privada en el Perú figura ni siquiera entre las últimas de las regulares en el mundo. No porque lo digo yo, sino porque lo dice, ¿no?, las medidas internacionales. También hay que partir de otra realidad, muy penosa, por supuesto, y quizás no guste a muchos. Tenemos la peor calidad de educación en el mundo. Estamos al nivel de Haití en América Latina y al nivel de Sierra Leona, el país más atrasado en el África. La educación en la inicial, en primaria y en secundaria realmente deja muchísimo que desear. Como conclusión de esto, solamente quiero manifestarles que no podremos salir del subdesarrollo en el que nos encontramos. He recorrido esta mañana, ¿no?, con algunos amigos, algunos lugares de Huancayo, un poco por la periferia, no lugares distantes, y se puede ver a nuestra población sin derechos fundamentales, sin educación de calidad, sin salud de calidad, sin, por supuesto, una justicia de calidad. Quizás, eso sí no conozco, no sé si tienen seguridad o no tienen seguridad ciudadana, pero en Lima y en las otras grandes ciudades del Perú no hay seguridad ciudadana. ¿Cómo vamos a salir de esa realidad? No con lo que nos dicen nuestros políticos, no. Hay una sola medida que hay que tomar, en la cual tenemos que estar de acuerdo todos los peruanos. Y no es ninguna invención, es lo que han hecho todos los países que han salido del tercer mundo para ser países del primer mundo. ¿Qué han hecho? La revolución educativa, dedicando el mayor presupuesto del país a la educación, comenzando por la inicial y por la primaria. ¿Y cómo se comienza por allí? ¿Qué queremos para que allí haya calidad de educación? Tiene que mejorar la calidad del docente, de la inicial y de primaria, por supuesto también de secundaria y de la universidad. ¿Y cómo han hecho estos países? Enviando a miles y miles de sus docentes a las mejores universidades del mundo, para que regresen a su país, no solamente a enseñar a los niños, sino a enseñar a sus demás colegas. No hay otra forma de hacerlo porque en el Perú no hay una sola facultad, una sola escuela de educación que sea de calidad. Ustedes sabrán en nuestra comunidad, si el niñito o el joven no puede ingresar a una universidad para estudiar ingeniería, medicina, contabilidad, derecho, aunque sea que estudie pues para profesor. Esa es la calidad de la educación que tenemos en el Perú. Si mejoramos la calidad de la educación, vamos a tener mejores médicos, mejores ingenieros, mejores contadores, mejores en todas las profesiones. Vamos a tener mano de obra calificada, no solamente para incrementar la productividad en bienes y servicios dentro del país, sino aquellos que desean ir al extranjero
también allí que sean una mano de obra calificada y que no se dediquen a hacer lo que los originarios de esos países no hacen. Si no hacemos eso, no es como les están contando el cuentito de que en pocos meses vamos a ser un país competitivo. No, eso es falso, eso no se gana de la noche a la mañana. Solamente seremos competitivos si hacemos eso que tenemos que hacer y eso que han hecho los países civilizados, la revolución educativa por la vía del derecho. Es la única revolución que se puede hacer pacíficamente, porque si no, las otras revoluciones en cualquier momento nos avasallarán, porque el resto de ciudadanos, la mayoría de ciudadanos que no tienen derechos fundamentales, tienen que reaccionar de alguna forma. También hay que tomar conciencia que en el Perú hablamos mucho, y especialmente en las facultades de Derecho, de Estado de Derecho, de Estado constitucional. Pero lo hablamos como una cuestión teórica, como si se tratara de una poesía. No advertimos que el Estado ha sido capturado por la corrupción. Eso no quiere decir que no hayan políticos, congresistas, jueces, fiscales, policías, que son honestos, que son idóneos, que conocen su profesión. Los hay, pero los otros son los más. ¿Por qué? Si no fuera así, miren ustedes, si no fuera así, el Poder Judicial hace tiempo que hubiese metido a la cárcel a aquel gobernante que en 5 años se convierte en el nuevo millonario del Perú. ¿Ustedes creen que con el sueldito de presidente? No. Además no es de decirles con qué, porque ya todos sabemos, todos sabemos. Si el Poder Judicial hubiese hecho lo que le corresponde y hubiese metido a la cárcel a ese sujeto que sale en los medios de comunicación como una persona honrada y le llaman todavía señor presidente, y tienen razón de llamarle señor presidente porque ese señor presidente, que ya no lo es, y todo el entorno que está detrás de él mantiene a los medios de comunicación. Esa es la realidad. Los grandes medios de comunicación jamás van a estar al servicio de todos, jamás van a estar dispuestos para que en el Perú se realice el bien común, o sea, el bien de todos y cada uno de los peruanos. Nosotros no queremos construir un Estado socialista, no, sino un Estado en donde a cada ciudadano se le dé lo que le corresponde, como hemos aprendido en Derecho y como lo decía el jurista romano, pero para eso hay que darle a él todos los mecanismos, a ese ciudadano, todas las armas, para que pueda desarrollarse. Y esas armas solamente se van a dar a través de una educación de calidad. Ustedes se imaginan cuando se habla, no, a nivel nacional ahora, de Orellana, de Vicente Díaz Arce y de otros grupos de delincuentes. ¿Ustedes por qué creen que ellos están allí estafando no solamente a los particulares, sino también al Estado, porque se apropian ilícitamente de la propiedad pública y privada con el beneplácito? ¿De quién? De la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial. Si el Poder Judicial a la primera a estos sujetos no lo hubiesen abierto instrucción con comparecencia, sino poniéndolo detrás de rejas para defender a la sociedad de ellos, y al dictar la sentencia, no se hubiese dictado una sentencia aplicándole la pena privativa de la libertad de 4 años condicional, si no hubiesen hecho eso, ellos no hubiesen seguido haciendo todito lo que han hecho y todo el mal que se ha hecho a muchísima gente. No les ha tocado a ustedes, pero les pudo tocar, porque ustedes podían, toditos aquí podían aparecer, que
ya les quitaron su casita y ahora van a reclamar para que les reconozcan su derecho y jamás les van a reconocer ese derecho. Claro, ahora estos sujetos ya están siendo, ¿no? O ya se les está aplicando la ley. Y fíjense ustedes, con qué alegría uno recibe esas noticias, que a algunos de estos sujetos ya se les aplica la ley, ya van a ir detrás de rejas, o ya están detrás de rejas, otros están fugados. ¿En dónde comenzó eso? ¿En la capital de la República? ¿En el Perú? ¿En general? ¿Con nuestros magistrados supremos? No, no. Aquí comenzó, en Huancayo, porque hubo una sala que tuvo el coraje de aplicar la ley y de no amilanarse frente al poder económico y frente al poder de la corrupción. Por eso es que yo pido un aplauso para el doctor. Le agradecería se ponga de pie, doctor. El pueblo debe reconocer a sus magistrados que actúan con autonomía, con independencia, sometiéndose única y exclusivamente a la verdad de los hechos, a la Constitución y a la ley. Nada más. Ese es un verdadero juez, un verdadero notario, un verdadero abogado, un verdadero procurador, un verdadero funcionario público. Los otros no, los que han copado allí el Estado, que son la mayoría y que son los que nos gobiernan, ellos nunca van a combatir a la corrupción. Se formarán comisiones, pero allí se enfrentarán las bandas. Ahí se enfrentarán las bandas. Ahí se verá que unos defienden a una banda de corruptos y los otros defienden a la otra banda de corruptos. Claro que estas cosas no gustan hablar en público en el Perú. Los que realmente estamos libres de paja y a los que nos interesa el Perú y a los que amamos el Perú y los que amamos el Perú queremos a nuestro prójimo y queremos, ¿no?, que cada uno de los peruanos, todos sin exclusión alguna, tengan derechos fundamentales, tenemos que hablar con la verdad. Lamentablemente, detrás de esas bandas de delincuentes están no un abogado, no dos abogados, 5, 6, 7 o más. Y están allí haciendo justicia, la justicia privada, la justicia, ¿no?, allí que no lo administra el Poder Judicial. Esa justicia privada, y son abogados, algunos de ellos, de prestigio, de renombre en el país, docentes universitarios, esos están de árbitros de los delincuentes. Esas mafias, ya lo hemos denunciado una y otra vez en Lima, y lo tendremos que seguir haciendo mientras el Poder Judicial no tome la firme decisión de ponerle la mano, y mientras el Consejo Nacional de la Magistratura no actúe con autonomía, con independencia para tener fiscales supremos honestos, decentes, transparentes, vigilantes de la ley, que pidan al juez que se aplique la ley como debe ser, sin discriminación alguna, y que no se pongan al servicio de las grandes bandas de delincuentes. ¿Dónde comienza todo eso? Eso comienza en las universidades. La universidad tiene que cambiar. La universidad tiene que hacer un enorme sacrificio para mejorar la calidad. El estudiante tiene que cambiar, el estudiante tiene que tomar conciencia que estudiar derecho no es cualquier cosa, que tenemos que estudiar todos los días, que todos los días tenemos que aprender, que en la esencia de la universidad está la investigación.
Nadie les dice que no se diviertan porque eso está en la naturaleza del ser humano. Pero eso después de haber cumplido el deber. No un día, sino todos los días. No degüellen su futuro. Construyan un futuro promisorio. Aprendan lo que hace miles de años dijo Confucio. Estudia, estudia, estudia y ya después verás las consecuencias. Ese es mi mensaje para la juventud estudiosa, porque los quiero, los amo, los deseo que todos tengan éxito en el futuro, individualmente, su familia, socialmente, y ustedes van a ser la salvación del país. No hay otra forma de hacerlo. Con relación a los temas que me han señalado, porque son dos temas totalmente diversos, ¿no? El uno se refiere a quién debe ser demandado con una acción de ejecución de garantías. Esta misma conferencia me pidieron, ¿no?, que lo haga la Corte Superior de Lima. La pregunta era esa y me presentaron dos jurisprudencias para analizarlas allí. Entonces, yo lo que dije es, ¿no? Miren, ustedes me preguntan quién debe ser demandado con la ejecución de garantías. Y yo les contesto que quién más va a ser demandado, pues, si no es el hipotecante. Allá ha terminado mi conferencia, ¿no? Si ustedes quieren que les explique algo más, todo va a dar la vuelta sobre eso. El propietario hipotecante, ¿no? O el tercero que ha adquirido ese bien hipotecado. Si nosotros compramos un bien hipotecado, lo hacemos con la firme convicción de que si el deudor no paga, tenemos que pagarlo. Y si no lo pagamos, nos rematan el bien. Todo lo demás es cuento. Todo lo demás es cuento. El hipotecante puede ser el deudor o puede ser un tercero. Como sabemos, podemos garantizar con hipoteca una deuda propia, como podemos garantizar una deuda ajena. El acreedor, ¿a quién va a dirigir su acción? Allí, en ese caso, al hipotecante. Claro que el artículo 1117 del Código Civil dice que el acreedor tiene dos acciones, la acción personal y la acción real. Y el artículo es claro. La acción personal la dirige contra el deudor, no la dirige contra el hipotecante. Pero si quiere que en esa acción personal se ejecute la hipoteca, tiene que acumular las dos acciones. No hay ningún problema, ¿no? Cuando el hipotecante es el mismo deudor y ha demandado la acción personal para que el deudor le pague, ¿no?, está en trámite ese proceso, no puede demandar, pues, la ejecución de la garantía hipotecaria mientras no se resuelve el primero. ¿Por qué? Porque puede obtener dos sentencias que son contradictorias. Una que lo beneficia y otra que no lo beneficia. ¿Cómo se ejecuta? ¿No? Pero cuando se demanda la ejecución de la garantía hipotecaria, solamente, y es la que más utiliza el acreedor porque ya tiene una garantía real allí con la cual puede recuperar su crédito, demanda la ejecución de la garantía hipotecaria, demanda al hipotecante. Sea el deudor, sea un tercero. Si el hipotecante ha vendido el bien, porque un bien hipotecado se puede comprar, si ha vendido el bien, ¿a quién demanda? ¿A quién demanda el acreedor? Demanda al comprador de ese bien hipotecado. Demanda al comprador de ese bien hipotecado,
¿no? No puede demandar a otro. Y el Código Procesal Civil es clarísimo, sumamente claro. ¿Qué dice el Código Procesal Civil? Tiene que demandar al comprador del bien hipotecado, pero tiene que hacer notificar con el mandato ejecutivo al deudor, al hipotecante y a cualquier otro tercero interesado. No es lo mismo demandar la ejecución de la hipoteca que notificar con el mandato ejecutivo. No es lo mismo. Fíjense ustedes, el demandado es parte en el proceso y tiene todos los atributos que le confiere allí el Código Procesal. En cambio, el que es notificado con el mandato ejecutivo, él verá, pues, de acuerdo a su interés, si sale al proceso o no sale al proceso. Y de acuerdo, ¿no?, al interés que tenga, participará en ese proceso. Y además puede salir en cualquier etapa del proceso y continuarla en la situación en que se encuentre. Y ahí aplicamos ya todas las normas del Código Procesal Civil sobre el litis consorcio. Eso en cuanto a esto de la hipoteca, que en la Corte Suprema ha generado tantísimo problema, pues porque en la Corte Suprema hay sentencias que dicen, no, que si se demanda la ejecución de la garantía hipotecaria hay que también que demandar al deudor. Eso no es así, no es así. Pero últimamente ya la cosa se está enderezando como debe ser. ¿A quién demando? La ejecución de la garantía hipotecaria al propietario, sea el hipotecante, sea un tercero adquirente o subadquirente. ¿Cómo le vas a rematar, pues, no, el bien al propietario sin haberle demandado? El otro tema que es de mayor trascendencia, el de la ineficacia del acto jurídico y, por supuesto, la ineficacia del contrato, que hay que tener conciencia. Todos ustedes tienen que ser conscientes. No podemos vivir sin contratar, es imposible. No. ¿Cómo vamos a satisfacer nuestras necesidades de alimentación, de vestido, de salud, de seguridad, de recreación y todas las necesidades de naturaleza económica que tenemos si no es a través del contrato? Lícitamente no hay otro mecanismo. Ilícitamente, por supuesto, hay muchos otros. De allí la trascendencia, la importancia del contrato, que es la manifestación más importante de los actos jurídicos de naturaleza patrimonial. Decimos, el acto jurídico es eficaz cuando produce todos sus efectos. ¿Cuáles efectos? Los queridos por las partes y también los que han sido dispuestos por la ley. También. Ahí es eficaz. Si no produce todos sus efectos o no produce parte de ellos, entonces el acto jurídico es ineficaz. No produce efectos, ineficaz. Hay dos clases de ineficacia que todos tenemos que conocerlo como el ABC. La ineficacia estructural. ¿Qué quiere decir esto, ineficacia estructural? Hay un defecto en la formación, en la estructura del contrato. En el momento que se celebra el contrato, falta algún requisito de validez, algún elemento esencial o alguno de esos requisitos están viciados. Eso quiere decir ineficacia estructural. Nuestro Código Civil reconoce dos clases de ineficacia estructural: la nulidad y la anulabilidad. La inexistencia está asimilada a la nulidad. No es una categoría de ineficacia en nuestro código. Nuestro código tiene una deficiencia muy grande, porque no se refiere a otra categoría de ineficacia estructural.
que es el de la inoponibilidad del acto, especialmente frente a terceros. No lo regula. Se refiere en diversas disposiciones a la ineficacia stricto sensu, o sea, a esa ineficacia especial con relación a determinadas personas. En otras palabras, el acto jurídico es ineficaz con relación a determinadas personas y no lo es con relación a otras personas. Muy bien. Este código argentino, el nuevo código argentino, es el Código Civil y Comercial de Argentina, que va a entrar en vigencia el 1 de enero del 2016. Este código, inspirándose por supuesto en la doctrina, en la jurisprudencia europea, dice que son categorías de la ineficacia estructural, la invalidez y la inoponibilidad. La invalidez, que puede ser absoluta, radical, o la invalidez relativa, que nosotros denominamos anulabilidad. Nuestro código no tiene esa tercera categoría, pero eso no quiere decir que nosotros, los profesionales del derecho, no elaboremos la teoría que se tiene que derivar de allí, del propio contenido del Código Civil, como hacen los franceses, los alemanes, los italianos. También esos códigos tienen deficiencias. Imagínense ustedes el Código Civil francés de 1804, ¿cuántas deficiencias tiene? En cambio ha sido actualizado a través de la doctrina, a través de la jurisprudencia. Y es uno de los mejores códigos del mundo en este momento. En este momento. Siguiendo ese mecanismo, estudiando el código en su totalidad, encontramos que sí hay, la categoría de la inoponibilidad dentro de la ineficacia estructural del acto jurídico. Todos los que han estudiado acto jurídico, por ejemplo, han estudiado la acción pauliana, o sea, aquella por la cual el deudor enajena, grava los bienes de su patrimonio perjudicando a su acreedor. El acreedor puede demandar que respecto de él se declare ineficaz ese acto. Y si gana, ese acto, ese contrato, es ineficaz para él, pero es eficaz entre las partes que lo celebraron. Entre las partes que lo celebraron produce todos sus efectos. Solamente es ineficaz con relación al acreedor. El acreedor puede embargar ese bien, rematarlo y con el producto del remate hacerse cobro de su crédito. Y si algún saldo queda de ese remate, tiene que ser pues para el tercero adquirente, porque con la acción pauliana el bien no retorna más al poder del deudor. Claro, allí, esa figura resulta siendo bastante desconocida en nuestro medio. Hay sentencias supremas que dicen que ese acto no es nulo, sino es solamente anulable. O sea, no se puede distinguir allí entre la anulabilidad y la ineficacia stricto sensu. Ese acto únicamente es inoponible. ¿A quién? Al acreedor demandante, vencedor en esa acción pauliana. La acción pauliana requiere de una explicación de por lo menos 1 hora a los estudiantes para que lo entiendan con toda facilidad, si no, no lo van a entender. Al estudiante no se le puede dar copias de escritos sobre la materia de diversos autores y decirle, en el siguiente tema vamos a tratar la acción pauliana y la clase lo tienen que hacer ustedes,
porque es ignorar totalmente el derecho. Hay clases que se pueden hacer así, otras que es imposible. La acción pauliana o la acción oblicua no se puede desarrollar. Eso lo tiene que hacer el profesor y enseñarle al alumno, como les he dicho, como coquito, lo que es extraordinariamente difícil. Para el que no lo conoce, el que no lo conoce lo tiene que enseñar, ¿no?, al alumno, para que el alumno lo entienda, ¿no?, en una forma muy fácil. ¿O han estudiado la simulación? El acto jurídico simulado, ¿no? Y ahí en la simulación, el último artículo de la simulación, ustedes ven que dice que esa simulación no lo afectará al tercero adquirente del titular aparente, o sea, del que no es dueño. Yo vendo simuladamente mi casa a X para engañar a terceros, por ejemplo, para no pagar mis deudas, vendo simuladamente mi casa a X. Y X me defrauda. Le entra la ambicia allí. Como lo he vendido la casa está inscrita en los registros públicos a nombre de él, pero todo eso es simulado. Ahora, él lo vende a un tercero, ¿no? El tercero, si ha comprado de buena fe, no puede ser reivindicado de ese bien. No se le puede despojar de ese bien. Esa simulación no es oponible a ese tercero. No. No se puede hacer valer frente al tercero. No tiene efectos frente al tercero que ha adquirido a título oneroso y de buena fe. Allí, esa simulación, que es aparente, que es una apariencia, va a producir todos sus efectos frente al tercero como si se tratara de un acto jurídico real, de un contrato real, auténtico, ¿no? Eso desde el derecho romano. Los romanos hablaban de la fuerza legitimadora de la apariencia. La apariencia es la que legitima el derecho del tercero adquirente. Los que han estudiado derecho de familia, el famoso artículo 315, encontramos que hay allí resoluciones supremas, dice que el bien social enajenado por uno solo de los cónyuges sin la autorización del otro es nulo por violar una norma imperativa. Otra sentencia dice, es nulo porque falta la manifestación de voluntad del otro cónyuge. Otra dice, es nulo porque es imposible jurídicamente, puesto que la ley exige que participen los dos. Otro dice, es nulo porque el fin es ilícito. Pero felizmente ya la Corte Suprema ha aterrizado en lo que debería ser. Ese acto no es nulo, no es anulable. Es ineficaz con relación al cónyuge que no ha intervenido. El cónyuge que no ha intervenido, si desea, lo ratifica. Lo ratifica. Si no desea, pues puede demandar la ineficacia. ¿Por qué? Porque su otro cónyuge no estaba legitimado para celebrar ese acto jurídico. Esa es la solución. Ustedes tienen que demandar, no la nulidad, no la anulabilidad, sino tienen que demandar la ineficacia que con relación a ustedes se declare ineficaz. Pero allá hay un problema de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque eso requiere, ¿no?, de mayor estudio. Porque uno de los cónyuges demanda que se declare la ineficacia, pide que se anote la demanda y luego acumula allí la restitución del bien para que el tercero adquirente, ¿no?, restituya el bien al cónyuge que no intervino. ¿Qué dice la Corte Suprema? No puedes inscribir la demanda porque se estaría dando a la ineficacia la misma solución que a la nulidad absoluta. Eso no se puede. Ese contrato es ineficaz con relación a ti, pero
no procede tu acción restitutoria. No, porque también por la misma razón, no le estarías dando a la ineficacia stricto sensu los mismos efectos de la nulidad absoluta, y eso no puede ser. No es así, no es así. Porque el cónyuge inocente demanda, gana y tiene allí una declaración lírica que no le va a servir para nada. ¿Por qué no va a poder anotar su demanda para proteger el bien frente a terceros? Y en cuanto a la restitución, requiere de mayor estudio. ¿Por qué? Porque allí el tercero adquirente, hay que distinguir si es un tercero adquirente a título oneroso y de buena fe. Si es a título oneroso y de buena fe, está respaldado por el derecho. No se le puede reivindicar a él, no procede la acción restitutoria. Pero ¿qué pasa si el tercero adquirente es de mala fe? No, pues el de mala fe pues tiene que restituir, el derecho no protege a la mala fe. El derecho condena a la mala fe, salvo excepcionalmente en la prescripción adquisitiva larga, donde se protege a la mala fe, pero eso es una excepción para proteger otros principios que están por encima de él, ¿no? Lo mismo, no podría proteger al tercero adquirente a título gratuito, sea de buena fe o sea de mala fe. Es un principio que rige desde el derecho romano, pero que en nosotros todavía está casi ausente. Eso necesita que nuestra jurisprudencia no lo aclare. O los que han estudiado derechos reales, fíjense ustedes, los que han estudiado derechos reales encuentran que en la copropiedad, cuando uno de los copropietarios ha enajenado parte o la totalidad del bien común, allí también, las sentencias que es nulo, que es anulable. No, pues, ¿en dónde dice que es nulo, que es anulable? No, creo que es el 978 que se refiere a este caso. Ese acto es ineficaz con relación a los coherederos que no participaron en ese acto, en ese contrato de enajenación o de constitución de gravamen. Si ellos quieren, pueden ratificarlo. Es más, si en la división y partición esa parte es enajenada, o digo, es atribuida a aquel que enajenó, entonces se confirma el contrato que él celebró. Es otro caso. Otro caso de ineficacia. Fíjense ustedes, estamos recorriendo. Volviendo al acto jurídico. Han estudiado la representación. Para los estudiantes, la figura de la representación, tengan en cuenta que es extraordinariamente, pero así extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros, las personas que somos capaces, podemos contratar por medio de un representante. Incluso podemos contraer matrimonio por medio de representante. ¿No? Sí, se ríen, no, ese es para el casamiento nomás, para que diga el sí, no para otra cosa, no para lo que están pensando. No, no, es solamente para eso. ¿No? Pero fíjense ustedes allí, los incapaces a través de quienes contratan, de sus representantes. Las personas jurídicas pasen frente a un banco y van a ver que se están celebrando contratos allí por decenas, por centenas o por miles. ¿Cómo? A través de representantes. Y allí hay esta figura del falso representante o falsus procurator, ¿no? El artículo 161 del Código es sumamente claro. Dice que ese acto jurídico del falso representante es ineficaz con relación al representado, al falso representado. Con relación a él es ineficaz. Claro que de un estudio completo llegamos a la conclusión, como llega no a eso la doctrina italiana, también ese acto es ineficaz con relación al representante. ¿Por qué?
porque el representante no celebra ese acto jurídico para él, sino lo celebra para el falso representado, porque en el acto jurídico, en el contrato que celebra, interviene en nombre del representado, o sea, del falso representado. Es ineficaz. El falso representado, si quiere, lo ratifica. En caso contrario, ¿qué demanda? ¿La nulidad? No. La anulabilidad no, ni lo vayan a hacer. Porque si lo hacen y llega en recurso de casación a Lima, ya perdieron. Tienen que devolver los honorarios a su cliente porque han actuado mal. Y es más todavía, le han causado un daño. Tienen que indemnizarle los daños que le han causado. La responsabilidad civil, por culpa. Sí. No es que los abogados estemos libres, ¿no?, de responsabilidad civil. Entonces, fíjense usted, ¿pero qué dice allí la Corte Suprema? Y a esto viene, fíjense cuántos años tiene el Código Civil. ¿Qué dice la Corte Suprema? Que ese acto no adolece de anulabilidad. Y en otros casos, no habla de anulabilidad, sino habla de invalidez. O sea, utiliza la palabra invalidez sin distinguir si lo está aplicando a estos actos ineficaces o no. Claro, dice que lo aplica a estos actos ineficaces. Confunde. La invalidez, no hay otra forma de invalidez que no sea la nulidad y la anulabilidad. No hay. Les voy a leer solamente una sentencia. Una de las últimas, por supuesto, de la Corte Suprema, que en la mayoría de su contenido está bien, pero cuando lo califica de inválido ya viene, ya la situación no se pone grave. Allí está muy mal. Las consecuencias de una sentencia declarada nula porque adolece de nulidad absoluta o porque adolece de anulabilidad no son las mismas que las consecuencias de una sentencia que declara ineficaz un acto jurídico. ¿Qué dice esta sentencia? Dice: el acto jurídico celebrado por el falsus procurator es ineficaz frente al falso representado, mas no frente a terceros intervinientes, o no en el acto jurídico, pues de lo contrario se generaría un efecto erga omnes, que no es propio de la ineficacia prevista en el artículo 161 del Código Civil. Correcto, exacto, hasta ahí. Agrega en un considerando 7, dice: según nuestro ordenamiento jurídico, el acto jurídico celebrado por el falsus procurator se encuentra sancionado con ineficacia frente al falso representado y no con nulidad absoluta, entendiéndose que dichas categorías de invalidez del acto jurídico difieren la una de la otra. No, pues, el acto jurídico celebrado por el falsus procurator no es inválido, es válido, es válido. Nuestro ordenamiento jurídico no lo sanciona con la invalidez, ni absoluta ni relativa, sino como ha dicho la propia Corte Suprema en el considerando anterior, ¿no?, lo sanciona con la ineficacia frente al representado, frente al falso representado. Y si seguimos leyendo esta resolución, al final concluye que es inválido, pues. Ese es un error. ¿Cómo se va a superar ese error? ¿Cómo creen ustedes que se va a superar ese error? Que vienen, miren ustedes, ya de 30 años. La universidad falla. Aquí se tiene que superar el error. Y aquí salen los abogados, los fiscales, los jueces. Aquí tiene que superarse este error. No es lo mismo que a un contrato se le declare nulo por adolecer de nulidad absoluta, que se le declare nulo por adolecer de anulabilidad. Cuando ustedes demandan la anulabilidad de un contrato, demandan para que se declare nulo. Y no es lo mismo, por supuesto, ¿no?, que demanden que se declare ineficaz. Pero continuando con el código, los que han estudiado ya obligaciones,
los que han estudiado contratos, encuentran que una escritura pública no inscrita en el registro no se puede oponer a un título que sí está inscrito. Un título de fecha incierta no se puede oponer a un título de fecha cierta. Ya sea aplicando, por ejemplo, el artículo 1135 o el artículo 2014, que es muy utilizado, pero que allá hay un error, pero monumental también. El 1135, ¿a qué se refiere? Eso se refiere a que hay varios acreedores que han adquirido el derecho de una misma persona. Varios lo están reclamando. ¿Cuál va a ser preferido? Va a ser preferido el que ha inscrito. Si ninguno ha inscrito, el que tiene su derecho, pues, por ejemplo, de una escritura pública. Y si ninguno tiene un documento público, un documento privado de fecha cierta, los documentos de fecha cierta están señalados allí en el Código Procesal Civil, ¿no? Etcétera, etcétera. Miren, analizando todo eso, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Llegamos a qué? Las categorías de la ineficacia estructural en nuestro ordenamiento jurídico son la nulidad, la anulabilidad y la inoponibilidad. No hay una norma que lo diga, pero utilizando el método inductivo, llegamos a establecer de nuestro propio ordenamiento jurídico que las categorías de la ineficacia estructural son esas. También, por supuesto, no voy a explicar pues toda la ineficacia, he hecho mención nomás a la nulidad, la anulabilidad, pero ya ustedes saben que las causales de nulidad o de anulabilidad se rigen por el principio de legalidad. No pueden haber causales de nulidad o de anulabilidad que no estén contenidas expresa o implícitamente, o sea, tácitamente en la ley. Tácitamente tienen allí el artículo 5 del título preliminar. Todo acto jurídico contrario a normas imperativas, al orden público, a las buenas costumbres, es nulo. Y allí en cada caso concreto tenemos que establecer si la norma no es o no es imperativa, si la norma violada es o no es imperativa. También de un análisis general sobre la ineficacia estructural nomás, vamos a encontrar como regla que todo acto jurídico eficaz es válido, ¿no? Y todo acto jurídico válido, ¿no? Produce efectos, es eficaz. Esa es la regla. Todo acto jurídico válido es eficaz. Pero en derecho no estamos en biología, en química, no, estamos en derecho. En derecho no hay nada que sea absoluto. Estamos tratando con seres humanos. Hay excepciones. Esa regla que dice que todo acto jurídico válido es eficaz, tiene un montón de excepciones. Imagínense ustedes, una persona otorga su testamento. Ese testamento es plenamente válido, ¿es eficaz? No es eficaz. ¿Cuándo va a ser eficaz? Cuando muera el testador. Un contrato sometido a una condición suspensiva, ¿es válido? ¿Es eficaz? No es eficaz. ¿Cuándo va a ser eficaz? Cuando se cumpla el hecho futuro e incierto puesto allí como condición. Un contrato sometido a plazo suspensivo, ¿es eficaz? No es eficaz. Va a producir sus efectos, ¿no? Cuando se venza el plazo, ¿no? El otro principio que dice, todo acto jurídico inválido es ineficaz. Principio general.
que también tiene excepciones. Hay actos jurídicos inválidos que son eficaces por la propia disposición de la ley, y tienen ustedes los actos anulables. Hay en nuestro medio, no sé de dónde han sacado, hay autores que dicen que el acto anulable es válido. No han leído el código, pues, porque el código en un solo capítulo allí trata de la invalidez del acto jurídico y de sus manifestaciones, regula allí en ese capítulo los actos nulos y los actos anulables. O sea, también que adolecen de nulidad relativa, ¿no? Fíjense ustedes allí, un acto inválido produce efectos, pero hay otros actos inválidos que producen efectos. Imagínense nomás ustedes, un menor de 15 años está trabajando en una mina, allí se ha violado la ley, ese contrato de trabajo es nulo, y ahora, porque es nulo, no hay que pagarle todo lo que había trabajado y además indemnizarle todo el daño que se le ha causado. O imagínense ustedes, un contrato que adolece de nulidad absoluta, ha prescrito la acción, ha transcurrido 10 años para exigir el cumplimiento de ese contrato. A los 10 años prescribe la acción personal, salvo cuando se señala un plazo mayor, ¿no? O menor. Digo un plazo menor por una ley especial, mayor no, un plazo menor, ¿no? Prescribió la acción y ese contrato está produciendo todos sus efectos allí en la realidad social. Eso que decimos, que ese acto nulo no produce sus efectos desde el inicio y a perpetuidad, eso vale para aquellos países en donde se regula, se establece que el que ha dado lugar a la nulidad no puede demandar la nulidad, ¿no? Ahí sí, pues. Por ejemplo, el que ha celebrado un contrato simulado no puede, ¿no?, él demandar la nulidad por simulación, pero nosotros no estamos, ¿no?, allí ubicados en esos países. Nuestro ordenamiento jurídico es que toda acción personal o real prescribe, salvo que la ley establezca que es imprescriptible, como por ejemplo, no tenemos la acción reivindicatoria, ¿no?, la acción de petición de herencia, y hay varias acciones que son imprescriptibles, pero que están señaladas expresamente en la ley. La inoponibilidad, si queremos modificar el código, bastaría con poner allí un articulito que diga: son categorías de la ineficacia estructural la nulidad, la anulabilidad y la inoponibilidad. Y otro articulito que diga, ¿no?, el acto es inoponible cuando perjudica a ciertos terceros, salvo lo dispuesto por la ley. Porque hay también actos ineficaces con relación a una de las partes y eficaz con relación a la otra. Piensen ustedes en el matrimonio putativo. El matrimonio putativo produce todos sus efectos para el cónyuge inocente, pero no los produce para el culpable. Pero esa es una excepción, ¿no? Y así resolveríamos esta deficiencia en nuestro Código Civil. Tenemos un Código Civil que es incoherente, lamentablemente, que utiliza mal los términos, que habla de ineficacia y habla de invalidez indistintamente, ¿no? No utiliza bien la terminología, pero eso no quiere decir que hay que darnos ya otro código, no. O como algunos quieren ya modificar todos los artículos del código. Hay proyectos que han presentado allí para modificar ya todos los artículos del derecho de obligaciones. Quieren aparecer como codificadores, pues. Hay los que les hagan un monumento como grandes juristas, pero que no toquen el código, porque cada vez que han modificado el código lo han hecho para peor, porque hay artículos que lo han modificado 2, 3 veces,
y no han resuelto el problema. Uno de ellos es el de los efectos de la resolución, que eso es ya otra cosa, la ineficacia funcional, ¿no? Por ejemplo, en la doctrina nacional encontramos, no, se dice, el acto jurídico adolece de ineficacia funcional cuando le falta un requisito de validez. Y yo lo digo también en mi libro. Pero analizando, revisando, resulta que es algo más. El acto jurídico adolece de ineficacia funcional cuando le falta un requisito de validez. Por ejemplo, el acto jurídico sometido a condición suspensiva, el requisito de validez es que se verifique la condición. Si no se verifica la condición, no produce efectos nunca. Por ejemplo, el testamento, ¿no? Es requisito para que ese testamento sea eficaz, que fallezca el testador, y así sucesivamente. Esa ineficacia se produce desde el inicio. Es una ineficacia, como decimos, ab initio. Y generalmente es temporal. Pero hay una ineficacia posterior, que viene por una circunstancia, por un acontecimiento, por un factor, si ustedes quieren, posterior, como son la resolución, la rescisión, que si bien es cierto la rescisión, la causal existe en el momento mismo en que se celebró el contrato, pero ese contrato no está sancionado por la ley con la invalidez, ¿no? Ese contrato es perfectamente válido. Devendrá, ¿no?, en ineficaz únicamente si es que la parte afectada demanda la rescisión. Y si gana, por supuesto, esta rescisión tendrá efectos retroactivos al momento de la celebración del contrato, porque la causal existe en ese momento. La resolución siempre se va a producir por una causal sobreviniente. ¿Qué se resuelve? Se resuelve un contrato válido y eficaz. No se puede resolver un contrato inválido. Hay que tener bien en claro esto, tanto para interponer una demanda, contestar una demanda, no interponer una reconvención, dictar una resolución judicial. Hay que tenerlo muy claro. Allí estamos frente a una ineficacia sobreviniente, ¿no? Fíjense ustedes, esa es la ineficacia funcional, que claro, eso no se explica en una hora, eso se explica en meses, eso se explica en meses. La resolución, la retractación, la revocación, por supuesto, en los casos en que procede, la rescisión, que el Código reconoce solamente 3 casos de rescisión, ¿no?, la inoficiosidad de la donación, por ejemplo, y otros factores sobrevinientes que pueden dejar a ese acto jurídico ineficaz. Entonces hay que distinguir bien, como conclusión, la ineficacia estructural del contenido de nuestro código. Sale una regla mucho mejor que la que tiene el nuevo Código Civil argentino, y dice que, el principio dice que las categorías de la ineficacia estructural son la nulidad, la anulabilidad y la inoponibilidad, que está allí regulada a través de todo el código, y la ineficacia funcional, que puede ser inicial o sobreviniente. La novedad es esto, que puede ser inicial o sobreviniente por las razones que les acabo de manifestar. Muchas gracias por haberme escuchado.